es Horacio Trapazzi, soy médico toxicólogo, trabajo en APASA y también soy secretario de la Asociación Toxicológica Argentina. Queremos agradecer por habernos invitado a participar del cuarto Congreso de Adicciones y Psiquiatría del Comahue, donde participamos con una mesa de la Asociación Toxicológica Argentina respecto al rol de la toxicología en el abordaje de los consumos problemáticos de opioides y resaltando la importancia del trabajo interdisciplinario, como en todas las problemáticas de consumo, pero especialmente también en la de opioides, que muchas veces no tenemos el abordaje o el conocimiento o la difusión necesaria de este tipo de consumos como si es para otras sustancias. Bueno, yo soy Silvia Cortese, soy médica toxicóloga, vicepresidenta de la Asociación Toxicológica Argentina. También agradezco la invitación a la ATA en esta mesa. Un poco los temas que estuvimos tratando fue el tema de, bueno, por supuesto, de opioides, el funcionamiento de los opioides como fármacos y el funcionamiento de las nuevas sustancias que también actúan sobre los receptores opioides, por eso ahora pasamos a llamarlos ligando de los receptores opioides. Hablamos sobre la crisis de opioides que ocurrió en el hemisferio norte y cómo está aumentando el consumo de estas sustancias en la región, particularmente de México hacia Colombia y también Ecuador, y cómo ahora en la Argentina también empezó a aumentar el consumo. Hicimos la presentación de los tipos de tratamiento, tanto en la intoxicación aguda como el tratamiento en los pacientes que consumen en forma crónica y los tipos de tratamientos que podemos ofrecerles. Y por último, hicimos una presentación de la experiencia de sobre 99 pacientes que tuvimos en el Hospital Fernández, en el servicio de toxicología, que yo soy jefa de esa unidad de toxicología clínica, en la cual una de las cosas que pudimos ver es que parte del personal de salud participó, digamos, concurriendo al servicio, pero la mayor parte de los pacientes eran pacientes que no pertenecían al sistema de salud. Y después estuvimos viendo la relación cuando se hace tratamiento de reemplazo con metadona y cuando no se realiza y el tipo de adherencia que los pacientes tienen. Ese es un poco un resumen de todo lo que vimos en la mesa. Mi nombre es Sergio Zaraco, soy médico toxicólogo, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, y nos invitaron a este cuarto congreso que ha sido realmente espectacular. Las disertaciones y el nivel de las ponencias han abordado en forma integral y transversal lo que tiene que ver a los consumos problemáticos, desde lo químico, desde lo más importante, que es del paciente y de las consecuencias asociadas. Y específicamente en mi conferencia de cierre abordamos en lo que tiene que ver desde el punto de vista toxicológico de lo que hace la exposición a una sustancia psicoactiva altamente prevalente que es el alcohol, viendo el impacto que tiene en los periodos críticos del neurodesarrollo, es decir, desde el momento del embarazo, la lactancia, niñez, adolescencia y los cambios que se generan a nivel de los procesos madurativos cerebrales, que esto se traduce a posterior en los fracasos educativos, laborales, y ahí es donde hemos tratado de generar este cambio de conciencia y de impacto que puede tener si empezamos a abordar en forma responsable y sostenida en el tiempo desde los colegios primarios, generando una mejor percepción de riesgo en lo que hace a los efectos negativos que tiene que ver la exposición alcohólica. Acá no hablamos de alcoholismo ni de intoxicación aguda, sino de lo que hace a exponer en este periodo tan crítico a cualquier dosis del alcohol, que se traduce en estas consecuencias conocidas hoy como el espectro fetal alcohólico. Claro, indiscriminada y para cualquier tipo de dolor y sin respetar o sin ir escalando de a poco con todos los tratamientos, y por eso también siempre nos sumamos que cuando ocurrió lo de febrero con las muertes por la cocaína contaminada también con fentanilo, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos saca un comunicado diciendo, bueno, no, los opioides son importantes y sí, nosotros nos sumamos a esto, son indispensables para la tarea asistencial, pero tenemos que tener esta conciencia de todo lo que viene contando Silvia y lo que les vamos a seguir contando de a dónde lo estamos en qué situación lo estamos indicando, a qué personas, agoté todas las posibilidades terapéuticas, ¿sí? Entonces, hacia ahí vamos dirigidos. Entonces, como estos dibujos que tantos años se le echó la culpa a la sustancia, sí, la cocaína te mata, no, en realidad ya sabemos que el problema no es la sustancia, como cuando hablamos de otras sustancias,
pero sí también hay características distintivas de esta sustancia, que es lo que queremos transmitir hoy. No vamos a hacer las cosas totalmente iguales que con otras intoxicaciones agudas o con otras dependencias. Repensar nuestra interpretación del dolor para el trabajo interdisciplinario, replantearnos los abordajes terapéuticos, sensibilizar a la comunidad donde estemos trabajando en general, donde ustedes trabajen, sensibilizar a la comunidad sobre los riesgos que puede haber por el uso indiscriminado de opioides y conocer el abordaje de la intoxicación aguda. Entonces acá, como todos estos días estuvimos escuchando el circuito de la recompensa, las tres, la dopamina, el glutamato, un montón de cosas, también queríamos mostrar brevemente que acá estamos hablando de sustancias psicoactivas que tienen funciones terapéuticas que estamos buscando y que básicamente tienen que ver con frenar el dolor. Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de dolor, que el dolor lo podemos tener por estímulos mecánicos, por estímulos térmicos, ¿sí? Por estímulos químicos, van a viajar a través de dos tipos de fibras del sistema nervioso central, fibras de conducción rápida y fibras de conducción lenta. Muchas veces vieron cuando se queman que sacás la mano, pero después te queda doliendo, ya no está el fuego. Bueno, la primera medida la sacaste, la primera reacción la tuviste gracias a la conducción rápida, dejaste de quemarte y después te queda doliendo porque sigue conduciendo por estas otras fibras más chiquitas de conducción lenta. Y a veces hay enfermedades, hay cuadros que tienen dolor sin una causa. Por ejemplo, la fibromialgia, que la habrán escuchado hablar, son dolores crónicos, cuadros de dolor crónico que no hay una causa. Vos no ves que se está quemando ni que hay un clavo, nada, y hay un dolor continuo. Y este es el caso, por ejemplo, de las enfermedades que no hubo una transmisión, digamos, por una vía rápida y que continuamente vos estás con esta sustancia P. La sustancia P es la señal química cerebral por la cual vos sentís ese dolor crónico permanentemente, ¿okay? Entonces, en todo esto que estamos diciendo, tengo un estímulo o no lo tengo una causa de dolor, sube el sistema nervioso central, ¿sí? Y voy a tener la noción de qué parte del cuerpo me está doliendo. Y a su vez nuestro cuerpo tiene un sistema de compensación, que son los opioides endógenos, ¿bien? Que van a hacer que ese dolor no sea tan intenso. Por eso existen los receptores opioides, por este sistema. Y además, cuando se descubren, listo, pudimos utilizarlos y manipularlos también de manera farmacológica, aprovechando estas herramientas naturales del cerebro. En nuestro sistema son la beta-endorfina, la leucoencefalina y la leucotroxina. Estos serían nuestros parientes naturales de los fármacos que conocemos como opioides. Estos son los que fabrica nuestro cerebro. Y fíjense que en estos receptores, todos estos receptores se activan con los opioides endógenos y con los opioides que uno podría consumir. Los receptores MU, estos son los que estamos buscando, ¿no? Cuando nosotros damos un opioide, ¿qué buscamos? Activar estos, que son los de analgesia, los que provocan que yo deje de sentir un dolor. Y son los mismos receptores que también activan el centro de la recompensa, que estuvimos hablando todos estos días. En el centro de la recompensa, donde yo libero dopamina y siento un gran placer cuando consumo algo, están los mismos receptores que también me alivian el dolor. Entonces acá es donde, hace un ratito le decíamos, esa fusión, esos grises que hay entre la parte legal, la terapéutica, el consumo. Bueno, acá también se ve lo mismo que me calma el dolor, es lo mismo que me da mi refuerzo positivo, o sea, mi sensación de placer cuando consumo una sustancia, en este caso de los opioides. Y entonces, en esta década del 70, cuando se descubren los opioides, lo que se ve es que cuando tenemos un estímulo doloroso, se activa los segundos mensajeros y lo que vienen a hacer los opioides es bloquear la transmisión. Este sería el receptor, por ejemplo, cuando tengo el dolor y la sustancia P, lo que me transmite ese dolor continuamente, el opioide viene a bloquear esta acción y entonces disminuye los segundos mensajeros, las señales intracelulares y deja de liberarse las dos sustancias químicas cerebrales que son las responsables de que yo sienta todo el tiempo el dolor. Entonces queda bloqueado. Eso es lo que hace el opioide y es el efecto terapéutico que yo busco con el opioide. Y a su vez hay otro mecanismo que lo empezamos a mencionar debido a lo que ocurrió en febrero y encontramos este mecanismo que, y ahora les vamos a mostrar por qué, un mecanismo de acción de que las células dejen de actuar, el receptor deje de actuar, es que esta proteína, cuando ya estuvo estimulado, lo guarda dentro de la célula para que deje de actuar ese estímulo permanentemente y entonces, en este caso, si acá tiene una molécula de morfina, bueno, si no quedaríamos todo el tiempo anestesiados. Con una dosis de morfina quedaríamos todo el tiempo sin dolor y con los efectos psicoactivos de la morfina, y esto también es uno de los mecanismos
por los cuales deja de actuar, porque el receptor se va adentro de la célula y se degrada y deja de funcionar esa señal. La clasificación de opioides farmacológicos es enorme. Acá les pusimos algunos nada más, divididos entre los naturales, semisintéticos y sintéticos. Estos son los farmacológicos, como les decíamos recién. También empezamos a encontrar que cada vez más hay moléculas, ¿sí?, de laboratorio que tienen efectos opioides y que no los conocemos porque no tienen el nombre como conocemos morfina, codeína, oxicodona, que son fármacos. Entonces fíjense la lista, y puede continuar porque creo que había 60 y pico, sí, ya es muchísima la cantidad. Y fíjense que ya se llaman con nombres de laboratorio todavía, no tienen otro nombre, ¿sí? Dango, 7-hidroxidambo, son un montón de sustancias químicas que tienen la capacidad de actuar en estos receptores que estuvimos hablando. Por eso lo que nos preguntamos... Y que en general, digamos, a muchas de esas fueron en esas despreciadas por los laboratorios y se siguen fabricando en forma ilegal. Claro, sí, porque aparte que son muy potentes muchas de ellas, muy potentes. Como escuchábamos ayer, trazas de una sustancia generan cuadros de muerte, por ejemplo, ¿sí?, porque son muy potentes. Entonces lo que nosotros nos preguntamos, si para tener más sensibilidad y estar más atentos a lo que podemos encontrarnos, no deberíamos empezar a llamarle ligandos receptores de opioides, porque a veces cuando decimos opioides nos quedamos en el grupo del fármaco que tiene acción opioide. Y en realidad estamos viendo, no, hay un montón de sustancias que se pueden adherir al mismo lugar y unir al mismo lugar y tener su acción. Y entre esas funciones nuevas, porque nosotros que pensábamos siempre, listo, viene la morfina o el opioide que sea, activa el receptor y después se internaliza el receptor, como les mostré recién, y deja de actuar. Pero fuimos encontrando que es mucho más complejo. Recuerden que hace 40 y pico de años recién que conocemos los receptores, hace muy poquito tiempo. Entonces otras funciones nuevas que se empezaron a encontrar es que estos receptores a su vez pueden ser afectados por otras sustancias, como también estos días se habló de la combinación de algunos tratamientos entre cannabidiol y opioides. Por ejemplo, sí, tienen algunas regulaciones alostéricas, es decir, que puedo tener una acción, si uso un opioide, un tipo de acción, y si uso un opioide sumado, por ejemplo, a THC, a CBD o a salvinorina, que es el principio activo de la salvia divinorum, por ejemplo, voy a tener otra acción totalmente distinta, y esto no lo conocíamos. Hasta ahora decíamos, bueno, receptor opioide, se liga al opioide y se acabó la historia. Tenemos que seguir descubriendo qué más hacen otras sustancias, como se está estudiando ahora. A su vez se ha visto que puede unirse a otro receptor de otra sustancia, esto se llama heterodimerización, y entre los dos receptores unirse y hacer un efecto diferente en la neurona que si hubiera tenido la sustancia sola. Otro efecto que no sabemos qué va a pasar o que tenemos que estar atentos a ver qué pasaría con la mezcla de las sustancias y los efectos en las personas. ¿Sí? Los nuevos ligandos que estamos diciendo que activen receptores, incluso cuando, ¿se acuerdan? La beta-arrestina era el que agarraba el receptor y lo incorporaba para que deje de actuar. Bueno, hay trabajos que mostraron que el receptor seguía activo, le hicieron inmunomarcación, e incluso cuando el receptor estaba dentro de la célula, que siempre pensaríamos que ya era para ir a degradarse, seguía emitiendo señales de actividad. O sea que incluso no deja de funcionar cuando ya no está en la membrana, con lo cual las horas de acción tampoco las conocemos. Entonces, cuando se empiecen a combinar este tipo de cosas, de sustancias. Bueno, a partir de, sí, Brandon Marshall es un profesor de epidemiología de una universidad muy importante de Estados Unidos que empieza a ver que en realidad la crisis de opioides, es decir, el uso indiscriminado de opioides recetados y el aumento en el consumo de heroína, tiene que ver después de la aparición del Oxycontin. Porque antes era muy raro que los médicos para un dolor crónico diesen un opioide, usaban otro tipo de terapias analgésicas. Fue tan fuerte la campaña de marketing que realizó este laboratorio que hablábamos antes, que el Oxycontin se convirtió en el mayor éxito de venta histórico, ¿sí? De $3.000 millones por año, por ejemplo. Bueno, estos fueron los orígenes que tuvimos antes de la crisis de opioides, que vive actualmente en Estados Unidos. ¿Qué era lo que pasaba? Esta empresa tiene cientos de miles de juicios, porque ellos lo que planteaban era que en realidad la persona, si cumplía con las indicaciones que le daba el médico, no tenía por qué hacerse adicto. Pero ¿qué pasaba en la práctica? La gente empezaba a utilizar más cantidad, los médicos indicaban más cantidad porque empezaban a tener tolerancia, digamos, no tenían
ya no les hacía el mismo efecto, aumentaban la dosis y muchos de los pacientes se morían por sobredosis opioides. Y otros pacientes que ya tenían antecedentes de consumo de diferentes drogas en forma endovenosa, lo que hacían era agarraban el Oxycontin, que por vía digestiva sí tenía una absorción lenta, pero por vía endovenosa no, machacaban el comprimido y se inyectaban. Bueno, esto llevó a que Donald Trump, que mucha bolilla a lo que tenía que ver con la medicina pública no le daba, tuvo que, ante esta emergencia, declarar la emergencia de salud pública en octubre del 2017. ¿Sí? No sé si se llama. Sí. Bueno, hubo un artículo que se publica en el New England, que en realidad ni siquiera es un artículo, es una cartita nada más, donde exponen que el uso de opioides en los pacientes internados no provocaba ningún tipo de dependencia. Entonces, este artículo, esta carta, se replica en más de 600 artículos publicados en la bibliografía mundial como demostración que no provocaba adicción. Pero en realidad no habla del uso de los opioides en forma ambulatoria, sino que solamente habla el uso en internación. Y solamente una carta, digamos, no era ni siquiera un trabajo científico elaborado. Bueno, esta es la carta que sale en el New England. Sí. Esta es la clasificación. Esta es la clasificación, entonces acá lo que volvemos a decir es que todo el tiempo voluntariamente se quería separar, esto es un analgésico. No, y lo que se estaban olvidando, o lo que querían olvidar y que no se viera, es que tiene una clasificación de sustancias psicoactivas, ¿bien? Si la traemos acá, las sustancias de la clasificación es dentro de los psicolépticos o depresores, como todas las demás que están viendo. Entonces, por eso les queríamos mostrar el paralelismo entre lo que iba pasando con la publicidad, con la industria, etcétera, y lo que químicamente y clínicamente eran las sustancias. No, es un depresor, es una sustancia psicoactiva, y tenemos que seguir estando atentos con esto, pero obviamente no se mostraba. Esto es lo que fueron viendo todos estos días del circuito de recompensa, y solamente les queremos mostrar todas las interacciones que a su vez puede haber entre sí, por ejemplo, en los receptores opioides dentro del circuito de la recompensa. Vieron que ayer decían que no es solamente la dopamina, es el glutamato, varias sustancias, y fíjense las sustancias entre sí, o sea, unas sustancias psicoactivas como todas las demás que fuimos viendo, o las que ya conocemos, el alcohol, la marihuana, la cocaína, todas actuando en los mismos receptores, en el mismo circuito de la recompensa. Entonces, en esta idea, en esto del circuito de la recompensa, todos seguro los chicos del grupo GIA ya también lo saben, que hay unas partes automáticas, partes que aprendés porque vas aprendiendo a hacer ese consumo y a sostenerlo y anticiparte. Tenemos esto, recordar, estoy dando analgésicos, pero además de la analgesia, estoy actuando en este sistema de la recompensa que, por ser primitivo, no deja de ser importante. Es primitivo porque me mantiene vivo, ¿sí? Y le empiezo a dar a ese circuito de la recompensa esta señal de que necesito esto para sobrevivir, como las demás sustancias tóxicas, ¿sí? Las sustancias psicoactivas que estuvimos viendo estos días. Y a su vez, esta señal continua de necesito esto para sobrevivir porque me da esta sensación de dopamina. ¿Sabían la diferencia, por ejemplo, vieron que las relaciones sexuales, por ejemplo, activan el circuito de la recompensa liberando dopamina? Esa liberación aumenta un 30% con, por ejemplo, las relaciones sexuales, y con algunas sustancias llega al 300%. Entonces ahí, cuando vos empezás a entender esa liberación, ese porcentaje impresionante de refuerzo positivo de placer que te da esta sustancia, empezás a entender en retrospectiva por qué esa persona empieza a tener esa búsqueda y esa anticipación para ir a buscar eso, que obviamente me da el 300% de placer versus el 30%. Esto ya no me empieza a interesar sostenidamente en el tiempo. Y a su vez, entonces, recordemos, no es todo solamente relacionado con el centro del placer, porque es automático, no razona, no hay posibilidades de anticipación en este centro de la recompensa, o circuitos de la recompensa, como lo vimos ayer, pero a su vez todo el tiempo tengo esta comunicación y esta interrelación con las demás sustancias, tanto naturales del cerebro como otras sustancias que puedo estar consumiendo, y empiezo yo a generar organización, planificación, porque ya no es solamente la gratificación de la dopamina, empiezo a buscar específicamente los ambientes propicios para ir a encontrarlo, los escenarios que me van a permitir a mí conseguir la sustancia, la evocación de aquel consumo que tuve. Por eso no es solamente la cuestión automática, sino que hay una comunicación permanente, y por eso la importancia de decirlo y de explicarlo, porque si no solamente a veces pensamos que con una pastilla voy a anular todo esto, y no, y a su vez va a tener todo un espacio de reaprendizaje de un montón de conductas
que yo había empezado a organizar alrededor de ese consumo que necesito sostener. Volvemos a la parte mediática Sí, y sí. y de los noticiosos. Bueno, continúan apareciendo todas las, digamos, a partir de todos estos juicios que yo les comentaba, empieza Purdue Pharma a transformarse en otra empresa que sale a los otros países para poder ganar nuevos usuarios. Esto sigue aumentando, toman ¿cómo se llama? El este de Europa, también empieza a aparecer como una campaña muy fuerte en África, la India, Egipto, con lo cual aumenta muchísimo el tema del uso del tramadol, que es el problema, no es uno de los problemas que empezamos a tener en Argentina. Mostafa Kamel es un investigador de Canadá que está trabajando en un consenso internacional para que el tramadol, que es un opioide en una de esas no tan potente como la morfina, pero que tiene muchísima capacidad adictiva, pase a estar dentro de la lista de opioides que estén regulados, cosa que ahora cualquiera de nosotros, sin tener receta triplicada, puede hacer una receta de tramadol. De hecho, los traumatólogos lo usan en forma bastante indiscriminada. Bueno, por ejemplo, en Canadá hicieron una corte donde vieron que más del 70% de los pacientes en el postquirúrgico, tanto de Estados Unidos como Canadá, llevaban algún opioide en el postoperatorio, comparado con Suiza, que solamente el 11% de los pacientes se utilizaban. Bueno, esto va escalando, lo que les comentaba recién, y el pedido, digamos, a Naciones Unidas a través del Departamento, digamos, de Drogas y Crimen asociado a las drogas, que cambie la legislación y que haya una armonización a nivel internacional sobre el tema de tramadol. Bueno, acá un poco vamos a empezar a hablar de lo que es la intoxicación aguda. Claro, sí. Entonces, como les veníamos diciendo, acá vamos a tener cosas diferentes respecto a otras sustancias, y recordar esto, que la intoxicación aguda, como con todas las sustancias psicoactivas, y esto siempre nos gusta remarcarlo, puede ocurrir en personas que toman contacto por primera vez, en personas que lo usan crónicamente, o en personas dependientes que logran un tiempo de abstinencia y que retoman, tienen una recaída a las mismas dosis que tenían antes, ¿sí? Entonces, cuando ya esto había empezado, porque antes tenían altas dosis por su tolerancia, pero luego de un tiempo esa tolerancia vuelve a bajar, y si retoman o hacen una recaída a la misma dosis que cuando consumían a grandes cantidades, pueden tener intoxicaciones agudas. ¿Por qué queremos hacer hincapié en esto? Porque muchas veces en las guardias generales puede pasar que se subestima al consumidor crónico, ¿sí? Entonces es muy importante siempre en sus espacios de trabajo recordar esto, que sea un consumidor crónico no significa que en uno de esos episodios, ¿sí? Los chicos de GIA lo saben muy bien, en uno de esos episodios la puede pasar muy mal. No, para eso no hay tolerancia cuando hiciste una gran sobredosis en un evento, entonces es muy importante esto. Lo mismo con los opioides, como vamos a ver ahora, que no hay tolerancia para la depresión respiratoria, como vamos a ver. Acá les quisimos resumir todo lo que puede ocurrir con una intoxicación opioide clásica, y el cuadro clásico o la tríada opioide son la sedación, el coma, la miosis y la depresión respiratoria. Cuando nosotros vemos estas tres cosas, pueden estar todas las demás por supuesto, pero identificar esas tres nos permite saber que es un cuadro opioide, lo que tengo frente a mí, entonces me permite tomar conductas terapéuticas específicas para esta intoxicación. Y como les decía recién, los usuarios crónicos van teniendo una menor sensibilidad a las señales químicas de la respiración. Yo cuando crónicamente uso un opioide, mi centro de la respiración va teniendo menos sensibilidad a cuando yo tengo mucho dióxido de carbono o poco oxígeno, que son las dos señales químicas para que yo respire, ¿sí? Si alguna vez subieron al Lanín en algún lugar alto o al Machu Picchu, ¿qué notan? Que se empiezan a agitar. Eso no ocurre solamente uno piensa en lo aeróbico, pero esa señal está ocurriendo porque hay poco oxígeno y ustedes empiezan a respirar más rápido y más profundo. Bueno, esa señal empieza a desaparecer con el usuario crónico, entonces de golpe yo hago una sobredosis y me quedo sin esta señal y hago el paro respiratorio, que sería el cuadro más grave de la intoxicación aguda con opioides. Y también les queríamos recordar que no todo es síndrome opioide con los opioides. Hay algunos opioides, como por ejemplo el tramadol, la meperidina, que pueden dar el síndrome serotoninérgico, que es algo que no lo esperaríamos porque por lo general lo relacionamos siempre con los SIRS, ¿sí? Con los inhibidores selectivos de la recaptación.
o con otras sustancias ilícitas como el éxtasis, por ejemplo, pero también lo puede dar el tramadol, por ejemplo. Entonces siempre recordar, y como vamos a mostrar también con el caso del carfentanilo, que tengo que estar atento al cuadro clínico que estoy viendo. Entonces si me dice, lo encontramos en casa tirado con 4 frascos de tramadol, pero yo a la persona la veo con hiperreflexia, con taquicardia, y bueno, sí, aunque se haya tomado un opioide, el cuadro clínico es otro, no es el opioide que les acabamos de, el síndrome opioide que les acabamos de mostrar. Entonces siempre estar atentos sí, a lo que tomó, pero también al cuadro clínico que estamos viendo en este momento, con un tratamiento que va a ser diferente, como vemos acá. En el caso del tramadol, como Silvia les había empezado a contar, se introduce en el mercado, este es un opioide sintético, ¿sí? Totalmente sintético. Se utiliza habitualmente, y acá les ponemos a propósito el opioide suave, porque también hay mucha confusión con esto. Es suave, pero puede ocurrir todo lo que estamos hablando, ¿sí? Tiene menos potencia, pero su capacidad de provocar dependencia o de una sobredosis es la misma que como con cualquier otra sustancia. Actúa en los receptores mu también, y además acá está la explicación de por qué me puede dar un síndrome serotoninérgico. Inhibe también la recaptación de serotonina, con lo cual es un opioide que ya se comporta diferente en el caso de las sobredosis, lo puedo ver. ¿Bien? Puede provocar convulsiones, y ni hablar si la persona además está tomando o hace una sobredosis en ese momento con inhibidores de la recaptación, con IRS. ¿Bien? Esto aumenta todavía más la probabilidad de que ocurra un síndrome serotoninérgico. ¿Y qué pasa cuando el opioide no es un fármaco? Que es lo que veníamos hablando ahora, porque hasta acá venimos hablando de los opioides que conozco, que me resuenan, que son de farmacia, y acá, en el caso de la intoxicación masiva y muerte por consumo de una sustancia, al principio se sabía que no era fentanilo, ¿sí? Había un análisis privado que había encontrado esta sustancia que se llama piperidina, pero no se sabía bien. Estoy hablando de la situación de febrero de este año. Entonces, de este solo sé que no sé nada, porque estuvimos un montón. ¿Cuántos días, Sergio, habíamos repasado que no se sabía nada? Hasta 7 días, ¿cuántos fueron? No, casi 10 días. 10 días. Durante 10 días no se supo a ciencia cierta qué era. Entonces, de este solo sé que no sé nada. Pero sí se había hecho el diagnóstico clínico. Pero ahí voy. Ta. No, pero estamos hablando de nombre y apellido de lo que esta gente consumió. Quiero reforzar la idea de la clínica, precisamente para eso estamos mostrando. ¿Sí? Y de este solo sé que no sé nada, sí sabíamos que había muchas personas que respondían a naloxona, entonces ahí empezamos a tener una orientación a esto es un opioide. Ahora vamos a mostrar que este es el antídoto, ¿bien? Que al menos uno había involucrado, entonces no sabíamos cuál, al menos el fentanilo no había aparecido, pero bueno, respondía a la naloxona, hacía un paro respiratorio y naloxona, muchas personas se recuperaban. Y también había acá un dato que alguna que otra persona habían tenido dolor abdominal y hemorragia digestiva, y lo ponemos porque lo queremos relacionar con todo, y había un análisis privado que había encontrado esto. La piperidina es una molécula que se encuentra en el proceso de la fabricación de fentanilo, carfentanilo, etc. y que es cáustica. Entonces cuando analizábamos todo decíamos, bueno, capaz que esa muestra tenía esto, que es un precursor, que también es cáustico. Algunas personas sangraron en el aparato digestivo y muchas otras tuvieron el cuadro opioide que respondió a la naloxona. Y respecto al carfentanilo, vamos a ir más rápido porque este es claro, es hidrosoluble, es muchísimo más potente que la morfina. Como mencionaba ayer también, trazas, tenía las muestras y sin embargo se murieron 22 personas con trazas, así que eso les marca la potencia que tiene este opioide. No hay prácticamente estudios de farmacocinética en seres humanos, ¿sí? Se sabe que hay rápida absorción, tiene un metabolismo hepático, posiblemente también tiene metabolitos activos. Y no es detectable por métodos de rutina de laboratorio. Esta es otra cosa por la cual se demoró, como decía Sergio, 10 días. O sea, yo le hago la tirita reactiva de cualquier guardia, lo mismo con el tramadol, no lo vamos a encontrar, y el tramadol es un fármaco, porque es sintético. Entonces, si yo no tengo moléculas que se parezcan a la morfina, que es lo que tiene mi tirita reactiva, o a la metadona, que otras veces también tienen para metadona, no voy a encontrar nada. Y sin embargo, el cuadro clínico y la respuesta a la naloxona me tienen que dirigir que estoy frente a esto, ¿sí? Una intoxicación opioide. Bueno, aparte de la clínica y los antecedentes, lo que estamos diciendo que algunos se pueden encontrar, algunos semisintéticos y sintéticos, y el tratamiento, que esta es otra cosa interesante que nosotros habíamos visto con el caso de febrero, es que cuando revisas la mayoría de los libros te dice, bueno, si vos llegaste
la naloxona es el antídoto específico, bien, revierte la intoxicación por opioides y está indicada para la depresión respiratoria. Ese es el signo cardinal que tenemos que buscar en la clínica. Si tiene depresión respiratoria es la indicación del antídoto, y la mayoría de los libros dice que si a los 10 miligramos de naloxona no revierte el cuadro, empieces a buscar otra causa de depresión respiratoria. Y cuando empezamos a buscar bibliografía más nueva, y cuando empezamos a ver que estos artículos nuevos todavía de laboratorio, que el receptor sigue activo en el citoplasma, la naloxona actúa en membrana. Entonces empezás a atar cabos y decir, bueno, no, capaz que no es mi dosis máxima, ya como clásicamente se hablaba, sino que tenemos que empezar también a reconvertir la dosis máxima de naloxona que se hablaba toda la vida, porque ahora ya sabemos que el receptor sigue activo en el citoplasma, y la naloxona tal vez descubriremos que también se mete en el citoplasma. O sea, tenemos que descubrir muchas cosas todavía. Pero bueno, eso es lo que queríamos hablar. Y acá nos metemos ya eso fue la intoxicación aguda. Ahora vamos a hablar del tratamiento de deshabituación, una persona que quiere dejar de consumir. Claro, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que llega a la consulta porque tiene trastorno por consumo de opioides severo y quiere dejar de consumir esa sustancia? Tenemos varias posibilidades terapéuticas, que algunas no se recomiendan, no les recomienda ninguna guía, como son la desintoxicación rápida y la desintoxicación ultra rápida, porque se ve que la adherencia es muy baja, por eso no tienen indicación. En particular la desintoxicación ultra rápida está como absolutamente contraindicada. Al paciente se supone que se lo anestesia por 48 horas para que transite el síndrome de abstinencia a los opioides, porque ustedes saben que dentro de las sustancias que son depresoras son las que provocan el alcohol, las benzodiazepinas, los opioides, son las que provocan mayor abstinencia física, ¿sí? Entonces, para evitar esa abstinencia física, los duermen a los pacientes y se supone que salen curados, cosa que está demostrado que no. El uso de la clonidina como tratamiento no sustitutivo, hay consenso de opinión de expertos que justificaría cuando alguien deja de consumir un opioide que lo consume en forma crónica, hay una parte del cerebro que queda desinhibida y entonces esto produce parte de los síntomas de la abstinencia, como son la hipertensión, la taquicardia, la irritabilidad, el malestar general, la diarrea. Entonces la clonidina de alguna manera bloquea los receptores presinápticos alfa, y eso hace que toda esta descarga adrenérgica no ocurra y el paciente no tenga síntomas de abstinencia. Bueno, estas son las dosis y se lo combina con otros medicamentos como las benzodiazepinas, diferentes cuestiones. Pero vuelvo a decir que no está dentro de las guías como primera opción terapéutica. Los tratamientos sustitutivos, que son con agonistas puros como es la metadona, con agonistas parciales como es la buprenorfina, y con agonistas antagonistas como es la asociación de buprenorfina con naloxona, son los que hasta ahora han demostrado mayor efectividad, ¿sí?, en adherencia de los pacientes al tratamiento y menor cantidad de recaídas. Y si no, el tratamiento no sustitutivo con fármacos como dijimos antes, las benzodiazepinas, los neurolépticos, los agonistas alfa-2 presinápticos como la clonidina o la desmetomidina. Y los tratamientos antagonistas como la naltrexona. Esto es bloqueo del receptor de opioide, entonces si el paciente consume un opioide no tiene efecto porque el receptor está bloqueado. Bueno, hay nuevas investigaciones donde el uso de buprenorfina más naltrexona, ustedes dirán por qué asocian buprenorfina más naltrexona, provoca una desintoxicación rápida y eso produce que el paciente se le pueda utilizar naltrexona en forma intramuscular mucho más rápido. Ahora, ustedes dirán por qué esta asociación buprenorfina-naloxona, porque ¿qué es lo que les pasaba? Ellos le daban buprenorfina a los pacientes, y los pacientes en comprimidos o en forma sublingual, los pacientes machacaban de vuelta la pastilla y se inyectaban la buprenorfina en los planes de tratamiento de reemplazo. Entonces lo asocian a la naloxona porque la naloxona cuando se toma por vía oral no se absorbe, entonces no provoca abstinencia. Pero si se rompen el comprimido y se lo inyectan, ahí sí van a tener cuadros de abstinencia. Entonces fue la forma en que encontraron para evitar que el paciente cambie el uso de reemplazo a abuso de vuelta. Bueno, hay muchos prejuicios, ¿sí?, porque la metadona y la buprenorfina reemplazan una adicción por otra, ese es el discurso que habitualmente se escucha, y lo que tenemos que tener en cuenta es que el equipo de salud puede decidir aceptar recomendaciones
diferentes a las que aparecen en la guía, pero siempre se debe apoyar la decisión de seguir una acción diferente con una justificación que esté documentada. Digamos, no podemos decir, no, yo no le quiero dar ni buprenorfina ni metadona como tratamiento de reemplazo porque me parece que le estoy dando una droga por otra. Tenemos que justificarlo. Bueno, a ver qué estudios tenés vos para decir que no lo usás. Bueno, estas son parte de las guías que existen. Decidir el curso de tratamiento, en realidad, bueno, va a ser manejar siempre la abstinencia con tratamiento psicosocial, siempre el uso de tratamiento psicosocial combinado con alguno de estos 3 medicamentos que hablamos antes de reemplazo, buprenorfina, metadona o el tratamiento con naltrexona, mejora muchísimo la respuesta de estos pacientes. Con respecto a la metadona, las dosis no las vamos a comentar ahora, pero va a depender si el paciente es libre, digamos, de opioides hace bastante tiempo, si tiene tolerancia o no tiene tolerancia. En base a eso vamos a definir qué dosis de inicio le vamos a dar. Respecto a la buprenorfina, recuerden que es un agonista parcial, entonces no podemos iniciar si el paciente presenta signos de abstinencia porque va a profundizar. ¿Qué quiere decir que sea un agonista parcial? Quiere decir que depende si hay presencia o no de otro opioide que actúe como antagonista o como agonista, que estimule o inhiba el receptor. En general se puede iniciar a 12 a 18 horas de último consumo y si el paciente estaba con consumo de metadona, en ese caso hay que esperar 24 a 48 horas porque la metadona tiene una vida media larguísima, hasta 36 horas dura en el organismo. Bueno, esto es un poco lo mismo que dije antes. La asociación, como dijimos antes, disminuye el potencial de abuso. Respecto a la naltrexona, antes había hablado Horacio del tema de la naloxona, ¿sí? Que es un bloqueante del receptor opioide. La naltrexona también es un bloqueante del receptor opioide que se puede usar por vía oral o intramuscular. La naloxona la podemos usar por vía endovenosa o por vía respiratoria, digamos, nasal. De hecho, en los países como Estados Unidos y Canadá, con la crisis impresionante que tienen, ellos expenden en forma gratuita a los pacientes que tienen dependencia a opioides la naloxona para poder ser utilizada por vía nasal por parte de algún otro componente de la familia para poder salvarle la vida a ese paciente y que no se muera. Bueno, en el caso de la naltrexona, la evidencia de eficacia respecto a la prevención de recaídas, si lo comparamos con el uso de placebo, fue mejor, digamos que sirvió. Pero si lo comparamos con el uso de buprenorfina, naloxona o metadona, es menor la eficacia que tiene. La vía oral la vamos a poder dar en aquellos pacientes que están motivados y que son adherentes al tratamiento. En el caso de los pacientes que son menos adherentes, ahí podemos utilizar la vía intramuscular, que dura aproximadamente 30 días. En este momento en Argentina no tenemos, en Chile tienen, por ejemplo, en Uruguay también. Y nos serviría para que el paciente, si consume algún opioide, no va a tener efecto de ese opioide. Aunque aumente la dosis, el receptor lo va a tener bloqueado y no va a tener efecto. Bueno, las guías respaldan firmemente el uso de buprenorfina y naloxona como tratamiento de primera línea, respaldan el uso de metadona como tratamiento de primera línea cuando hay alguna contraindicación para el uso de buprenorfina y naloxona, que el paciente sea alérgico o que no tenga tolerancia, y apoya el uso de metadona como opción de segunda línea cuando el tratamiento con buprenorfina fue ineficaz, digamos. Podemos ir cambiando los tratamientos según la respuesta del paciente. La dosis de mantenimiento eficaz, porque acá viene el tema de, les cuento un ejemplo. Tengo un paciente en este momento que estuvo en tratamiento de Rosario, no con un toxicólogo ni un psiquiatra, sino con un neurólogo, porque tenía dependencia a la morfina. Entonces, el neurólogo, para pasarlo a metadona y hacer reemplazo de metadona, lo que hizo fue hacer la dosis equivalente, pero equivalente al poder analgésico. Entonces terminó dándole como 100 miligramos de metadona, que es una dosis altísima. Nosotros piensen que en general usamos entre 5 y 10, a lo sumo 20, 30 como muchísimo. Nosotros no tenemos que usar una dosis equivalente analgésica al opioide que el paciente usaba, sino que tenemos que usar aquella dosis que elimine los síntomas de abstinencia por más de 24 horas, que bloquee los efectos eufóricos. Nosotros no estamos drogando al paciente, no queremos que el paciente se drogue con la dosis que le estamos dando, sino que el paciente no tenga craving y pueda, no le cause ninguna sedación excesiva y que pueda empezar a entablar lazos sociales de vuelta, digamos, que vuelva a tener trabajo, que se conecte con la familia, bueno, todas las cuestiones psicosociales que ustedes conocen.
Ahora, en la evaluación de tratamiento es una evaluación multidimensional, biopsicosocial, donde el uso de la terapia de reemplazo de opioides es solo un componente de ese tratamiento. No es, le doy la metadona y nada más, ¿sí? Le doy la metadona, lo acerco al sistema de salud, hago que el paciente tenga contacto con la parte de salud mental dentro de ese equipo, ¿sí? Y con los trabajadores sociales para poder empezar a hacer todo el lazo que tiene que ver con su vida en forma cotidiana. Si en todos los pacientes deben recibir una consulta también sobre tabaco, no hay, es lo que recomiendan las guías, no hay evidencia marcada, pero la verdad que la intervención en tabaquismo es importante. Evaluación de los factores sociales y ambientales que pueden hacer que el paciente tenga más predisposición a hacer una recaída, identificar facilitadores y barreras al tratamiento psicosocial y a la farmacoterapia. Bueno, acá toda la jornada estuvo muy atravesada por el tema de el uso de CBD. Hay varios trabajos, todavía no está en ninguna guía la utilización de CBD o de CBD más THC, digamos a través de la marihuana directamente como tratamiento, pero sí lo que se está viendo es que, por ejemplo, hay dos trabajos de una argentina que vive en Canadá que el uso de marihuana, digamos, no es que ellos le daban la marihuana, sino que veían que aquellos pacientes que consumían marihuana junto al tratamiento de reemplazo tenían menos recaídas con fentanilo que aquellos que no fumaban marihuana. Como que de alguna manera eso bajaría parte del craving y fundamentalmente la ansiedad que los pacientes tienen por esta interacción que decía antes Horacio respecto a los receptores y la multiplicidad, digamos, de vías. Y hay otros trabajos que ya hablan sí sobre el uso de CBD, pero siempre todos los trabajos están asociados al uso de un tratamiento de reemplazo de opioides, ¿sí? O buprenorfina o metadona. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina con el uso de opioides? Porque ustedes dirán, la verdad que es muy bajo, es verdad, es muy bajo. El problema más importante en la Argentina sigue siendo el alcohol, a la cabeza junto con el tabaco, pero hay un estudio del 2017 donde ya se ve que la prevalencia de vida, digamos que alguna vez consumieron algún opioide que no fue por indicación médica, lo refieren como del 6,1%. A mí la verdad que me pareció muy alto, no, jamás hubiese esperado que fuera ese porcentaje. Empezamos a averiguar qué pasaba en la ciudad de Buenos Aires, primero en el país, hablando con uno de los laboratorios que es el que trae todos los opioides a la Argentina y después distribuye a diferentes laboratorios, no lo voy a nombrar, que el Tramadol, por ejemplo, aumentó del 2015 la prescripción de cajas por 30 comprimidos de 200.000 a 250.000 en el 2021. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires también aumentó el uso de forma bastante importante. Es láser, ¿eh? ¿Cómo? Con este es láser. Listo, está bien. Está bien. Bueno, cómo aumenta el uso de tramadol del 2017 hasta el 2020 en la ciudad de Buenos Aires y particularmente en algunas áreas como las del Hospital Pena, El Piñero, Ramos Mejía y Santoyani, que son los hospitales que están más en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde hay mayor concentración de gente y con cuestiones de vulnerabilidad bastante importantes. Acá yo no puedo decir que esto tiene que ver con un consumo problemático. Lo que puedo decir es que los ESAC y los hospitales de esa zona aumentaron el expendio. No sabemos por qué. Porque por otro lado también es real que empezó a haber una capacitación muy fuerte de las nuevas guías de tratamiento del dolor, donde el tramadol está puesto como primera línea de uso. Bueno, esta es una experiencia que nosotros tenemos en el Hospital Fernández, en el servicio de toxicología, que son los datos que recabé, digamos, del mediados del 2019 al 2022. Piensen que estuvo la pandemia en el medio, con lo cual yo acá lo que hice fue tomar específicamente los pacientes que tenían como droga dominante un opioide. Digamos, descarté todos aquellos que aparte de consumir cocaína consumían de vez en cuando morfina o oxicodona o lo que sea. Todos esos los descarté. Dejé a aquellos que eran adictos puros, digamos no puros, pero sí como droga dominante el opioide. Bueno, la edad media fue de 40,8 años. A su vez tenían otro trastorno por consumo de otras sustancias. En el personal de salud solamente uno de los 12 pacientes que habíamos tenido, y en el caso del personal que no era personal de salud fueron 51 de los 87 pacientes que teníamos.
Los tratamientos indicados fue tratamiento de reemplazo con opioides en 22 pacientes de los 99 que teníamos, con naltrexona 4 pacientes y con reducción de opioides de consumo 75%. ¿Qué es reducción de consumo de opioides? Es un paciente que, por ejemplo, consume tramadol y le vamos bajando la dosis en forma progresiva. Este dato, que sean solamente 22 pacientes, habla del tema de el prejuicio. Digamos que el prejuicio no es solamente de la gente que no trabaja en este tema, sino que también es de todos los que trabajamos en el tema. Si el paciente lo va a vender, si con eso en realidad va a ser uso ilegal. Hemos tenido pacientes en el hospital que terminaron, que eran fabricantes de metadona, retiraban la metadona y aparte fabricaban con otro y la revendían. Digamos, sí, estas cosas ocurren y también las tenemos que considerar. Bueno, la distribución, la pertenencia al sistema de salud fue baja, ¿sí? Siempre está la cuestión de que los médicos y los enfermeros consumen muchos opioides, en particular la gente que está en el ámbito de la terapia intensiva o de los quirófanos, pero bueno, por lo menos los que vienen a tratamiento, en nuestro caso fueron muy pocos, fue el 12,1 contra el 87,9. La vía oral fue la más usada, de los 99 pacientes, 61 usaban la vía oral, 34, que no es poco, usaban la vía endovenosa, algunos usaban la vía subcutánea, por ejemplo en el caso de la nubaíla, la nalbufina, que se usa por vía subcutánea, y la vía inhalatoria, que fumaban, por ejemplo heroína, solamente 4 pacientes. Ahora, si vamos específicamente al caso del personal de salud, la vía parenteral fue la mayor, ¿sí? Y en el caso del personal, del personal, digamos, del no personal de salud, el 34%, tampoco es tan baja. Y dentro del grupo del personal de salud, la sustancia que más se consumía era fentanilo, ¿sí? A la que tenían acceso. El fentanilo era la de mayor uso. En el caso de los pacientes que no pertenecían al sistema de salud, teníamos un 32% que consumían tramadol y un preparado, que es un preparado que lo llaman pituto, que tiene oxicodona, metadona, tiene un montón de opioides, depende de los tiempos y de las épocas. Hay farmacias que lo fabrican y la gente va y los compra. ¿En qué año fue esto? ¿En qué año hay los datos? Desde el 2019 ahora. Y después el resto estaba distribuido entre heroína, fentanilo, morfina, nalbufina y oxicodona. Bueno, ¿cuál fue el origen, el inicio de por qué empezaron a usar los opioides? También, en nuestro caso, en los pacientes que vienen al servicio de toxicología del Hospital Fernández, el origen no médico fue el más importante, digamos. Directamente empezaron a consumirlo porque en el medio donde estaban se consumía tramadol o se consumía oxicodona y, bueno, nada, consumían eso. No por una indicación, no es que habían tenido dolor, les habían dado, sino al revés. Empezaban consumiendo el tramadol, por ejemplo, y después iban al traumatólogo para que les siga dando recetas para poder conseguirlo. Y como tratamiento médico, el 24,2% de los pacientes. Nosotros tenemos varios pacientes. ¿Hay alguien de Formosa? Bueno, la provincia de Formosa tiene particularmente un consumo de opioides muy alto, ¿sí? Esto, digamos, comentado por pacientes que vienen a la consulta, tanto en el hospital como en el consultorio privado, que es muy fácil conseguir opioides en Formosa, muy fácil, digamos. Vas a cualquier farmacia y te venden oxicodona particularmente, así como con una facilidad total. Obviamente cara, ¿no? No es que lo puede comprar cualquiera. Bueno, de Formosa no me extraña. ¿Por qué? Por la política pública que tiene. No, pero igual esto es bastante histórico. En Misiones también pasa algo parecido. Es bastante complicado. Debe haber, yo supongo que debe haber una cuestión también de empresas contrabando de Brasil, de frontera, ¿viste? O de Paraguay. Bueno, un dato que a mí me pareció importante fue que yo lo que hice fue, no hay ninguna estadística de esto, ¿sí? Sino que es solamente observacional, todavía no hicimos ninguna estadística. Es que lo que vimos es que aquellos pacientes, la mayor parte de los pacientes que no recibían tratamiento de reemplazo, eran los que menos tiempo se sostenían en tratamiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los pacientes que venían menos de un mes o entre 1 y 3 meses eran los que menos les habíamos indicado metadona. Y a los que
más adherencia tenían, que venían por más de 60 meses, digamos, más de 2 años, 3 años, la mayoría habían utilizado, se había indicado metadona. Es un dato que hay que ver si es estadísticamente significativo, no lo puedo decir, pero por lo pronto es llamativo, digamos, que son más adherentes a aquellos pacientes que están en tratamiento con reemplazo y que a su vez también tienen seguimiento por salud mental y por todo el equipo, digamos, de salud mental que incluye a los trabajadores sociales también. Bueno, un poco eso, porque la última diapo de esto, son algunas asociaciones que no vale la pena. 5 minutos. Sí, yo termino. Me parece que tenemos que tomar en cuenta que la prescripción excesiva de medicamentos opioides desencadenó la crisis de opioides. Nosotros ahora desde la ATA estamos ya por largar una encuesta a las diferentes sociedades científicas para ver por qué usan opioides y qué opioides utilizan y en qué circunstancias. Mejorar las prácticas de prescripción es muy importante, pero no es suficiente. Creemos que abordar la crisis con capacitación en pesquisa, digamos, buscarlo, porque muchas veces ni siquiera nos enteramos que el paciente consume en forma crónica un opioide. Esto va a prevenir muertes y va a lograr recuperación. Ahora sí seguimos. Ya terminamos, sí. Y acá es lo que le decíamos al principio, que en base a esto que se empezó a ver, la Organización Mundial, esta era la escalera antiguamente. Fíjense, dolor, un opioide, o sea, un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo, más algún adyuvante. El dolor persiste o aumenta, opioide leve, ya está. Era el segundo escalón, que esto es lo que ahora desapareció. Esta es la carta de retracción de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos dicen, sacamos las guías porque reconocemos que hubo influencia de la industria. Entonces, la sacaron y dejaron hasta ahora solamente, digamos, vigente su guía, pero para pacientes que tienen cáncer y que tienen un dolor crónico, o sea, más dirigido, y ya la sacaron la guía general, segundo escalón, te duele, tramadol y seguís de ahí para arriba. Y las nuevas dimensiones propuestas, hay organizaciones internacionales del dolor, que básicamente nosotros hasta ahora siempre pensábamos acá arriba nada más. La dimensión física, te duele, me meto en la escalera analgésica. Y lo que proponen ahora todas las organizaciones mundiales que se refieren al dolor es que el dolor lo tenés que abordar como también se trata lo que vemos acá de los consumos problemáticos. Tiene una dimensión física, emocional, social, mental. Es todo lo que te va a permitir aliviar el dolor que estás teniendo. Entonces, no es solamente llenarlo de pastillas y de esquemas terapéuticos, sino que el dolor, como los consumos que estuvimos viendo todos estos días, tienen la misma multidimensionalidad para abordarlo. Y acá, bueno, un montón de... compara las causas, el dolor crónico como causa de años perdidos, como pérdida de años vividos, ¿sí? O discapacidad crónica por el dolor. O sea, el consumo problemático es un problema y también el dolor crónico es un problema. Entonces acá tenemos que ver de qué manera vamos a hacer el abordaje de ambas cosas. Me voy a acelerar porque ya tenemos poquito. Entonces, concluyendo, a diferencia de otras sustancias, ¿qué propició la indicación del opioide? Acá Silvia mostró una serie de casos que la mayoría había sido por iniciar a consumirlo. Pero tenemos que en todos evaluar, esta persona no habrá empezado a consumirlo porque en realidad tiene una causa de dolor crónico y que yo cuando le empiece a retirar el opioide va a empeorar su situación de base. ¿Cómo sostenemos la analgesia durante la deshabituación? Si estoy entre estos casos, que no es solamente el consumo problemático, sino que la va a pasar muy mal y va a perder calidad de vida, etc. Bueno, ¿cómo hago ese abordaje cuando esté haciendo la deshabituación? ¿Cómo unificamos los criterios de prescripción? Lo que decía Silvia, algún opioide va duplicado, otro opioide va triplicado y tengo que ir al ministerio que sepan que yo firmo. Bueno, unificar, son todas las mismas sustancias, ¿bien? ¿Cómo hacemos la farmacovigilancia de los opioides? Lo que decía Silvia, muchas veces no sabemos que está recibiendo algo y capaz que estoy viendo un efecto adverso o una toxicidad de un opioide y nunca se me ocurrió preguntar si además de todo lo que toma está usando un opioide. ¿Cómo identificar y alertar sobre los opioides no farmacéuticos? Esto que pasó en febrero de 2022, eso escapa a toda vigilancia y a toda notificación. Que el problema es que en este momento no está funcionando el sistema de alerta temprano, ¿sí? Que es un sistema que existe en todo el mundo, digamos, en la mayor parte de los países, donde se va detectando cuáles son las sustancias que van apareciendo para poder enlistarlas dentro de las sustancias que son de uso restringido y poder alertar a los profesionales sobre que están apareciendo estas sustancias. Bueno, en este momento, desgraciadamente, el sistema de alerta temprana en Argentina no dejó de funcionar, no sé bien por qué. Claro. ¿Y qué sería esto que pasó? Bueno, estoy atendiendo ya el 10º paciente con este cuadro y no sé qué es. Eso sería lo que está contando Silvia, que funcione ese canal para poder ir alertando. La escucha integral de la persona, ¿qué necesita realmente la persona que me está consultando? Y esto en general para todos los profesionales de la salud.
Yo estos días escuchaba muchos que a veces decían porque los psiquiatras y los médicos, y escuchaba que se nombraban separados, y somos todos médicos, y después puede ser que nos vengan por un motivo de consulta, y yo tener la escucha atenta para ver qué está necesitando, viene porque le duele realmente lo que dice que le duele, y empezar a explorar un poco más. ¿Qué padecimiento físico? Y todo esto, recordar por esta cuestión integral que acabamos de ver. Es físico, es mental, es emocional, es sociofamiliar. ¿Qué estoy percibiendo para saber dónde tengo que ir a ayudarle? ¿Puedo resolverlo yo y o mi equipo? ¿O qué otras especialidades tengo que convocar para esta persona que está viniendo con algo que dice que le está sucediendo en este momento? Y acompañamiento respetuoso también según las creencias con información científica, que esto es lo que decimos. También acompañar a la persona, sí, yo me quiero tomar mi tecito de lo que sea, pero a su vez estar atentos a que eso no le haga mal, ver si qué interacciones puede tener con lo que está tomando, respetarlo y acompañarlo con información. Mirá, yo sé que esto que a vos te necesitas tomar porque te va a hacer bien, pero recordá que con esto te puede pasar tal cosa, y acompañarlo a que aprenda otra forma más segura de estar saludable. Entonces acá vemos que estamos en este balance muy fino entre el dolor, los dolores crónicos y los abusos de sustancias, y ver de qué manera abordamos esta problemática. Así que les agradecemos mucho. ¿Estamos bien? Perfecto. Les agradecemos.